Buenas tardes, maestra y compañeros en general. El día de hoy voy a presentarles mi infografía de la obra que leí en el mes de agosto, titulada Crímenes en la calle Morgue o Asesinatos en la calle Morgue, y espero que esta presentación sea de su agrado. Empecemos. Antes de empezar a hablar sobre la obra, primero señalaré unos puntos para comenzar con la explicación. Primero empezaré hablando un poco del autor de la obra, claramente. Después continuaré con el género de la misma, luego los personajes y por último daré el resumen de la obra. Ahora sí, comencemos. Y bueno, como se puede apreciar en la pantalla, el autor de esta obra es Edgar Allan Poe. Y básicamente él nació en enero del año de 1809 en Boston, Estados Unidos. Y tristemente falleció en octubre del año 1849 en Baltimore, también Estados Unidos. Y bueno, él fue un poeta, escritor, crítico, periodista, entre muchas cosas más, muy famoso y reconocido tanto en Estados Unidos como también en el Reino Unido, ya que fue pionero en uno de los géneros más innovadores en la época, como lo es el género policial, el de terror, entre muchos más, y es por eso que sus obras obtuvieron un gran éxito. Ahora pasemos con el género de esta obra. Y bueno, como estuve mencionando antes con el autor, pues el género de esta obra es policial, también de terror, suspenso, drama y ficción detectivesca. Y como les mencioné anteriormente, este género era muy innovador, ya que pues él era el pionero y el primero en haber creado o dado a la luz, este género, lo cual fue un rotundo éxito y pues de ahí muchas personas empezaron a leer continuamente sus obras, ¿verdad? Ahora hablemos sobre los personajes de la obra. Y bueno, hay muchos personajes en esta historia, pero les hablaré de 3 personajes principales en esta historia. Por ejemplo, en primer lugar les presentaré a Sir August Dupin, quien de cierta manera es uno de los protagonistas de la historia. Y bueno, para contarles un poco, August Dupin, después de que la policía no haya encontrado como al asesino de la obra, él decidió trabajar en el caso y se interesó mucho en él, Y en este caso, él es el que termina descubriendo qué es lo que ha pasado y todo eso. Ahora hablemos de las 2 muchachas que siguen, que son Camille L'Espanache y Madame L'Espanache. Y bueno, básicamente ellos también son muy importantes en esta historia y participan como madre e hija. Después también quisiera mencionarles a otro personaje muy importante que sería un orangután. Y bueno, al final se descubre que él sería el asesino de las mujeres, que son Camille L'Espanache y Madame L'Espanache. Pues sí, al final se revela el dilema. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, a un narrador, quien sería el mejor amigo de Dupin, como un marinero, entre muchos más. Y ahora sí, hablemos sobre el resumen de la obra. Y bueno, ya les había estado mencionando un poquito con los personajes y todo ello, pero vayamos de todas formas con el resumen. En la obra nos narra de que una tarde Dupin y el narrador de la obra, como les dije que eran amigos, en la historia, se conocen en una calle de París. Y ambos finalmente se van a un piso en una vieja mansión para pasar la noche, podría decirse así. Y bueno, una tarde Dupin y el narrador se interesan en un doble asesinato o homicidio que se había narrado en un periódico local de París. Entonces ahí decía que Madame L'Espanache y su hija fueron encontradas muertas dentro de su hogar, que estaba ubicado en la calle Morgue en la ciudad, ¿verdad? Se mencionaba también que la madre había sido hallada en la parte trasera de la casa con varios huesos rotos. Y bueno, por otro lado, su hija fue encontrada metida la cabeza dentro de una chimenea y también con marcas de haber sido como estrangulada.
Entonces, pues los asesinatos ocurrieron en una habitación cerrada desde dentro, o eso era lo que mencionaba pues el periódico de París. Además, también el periódico mostraba que se habían encontrado 2 bolsas de monedas de oro, después varios mechones de cabello y por último una navaja de afeitar que pues claramente estaba ensangrentada y que se suponía que era por el homicidio. Y bueno, varios vecinos o testigos que pasaban por ahí dijeron que habían escuchado 2 voces, pero que una hablaba pues francés fluido y otro pues que no se le entendía en qué idiomas hablaba o se comunicaba. Y bueno, para resumirlo un poco, después de eso, Dapin se da cuenta de que pues no había sido un robo debido al oro y que pues por eso no había sido tomada la habitación, sino que el asesino debía tener mucha fuerza y agilidad sobrehumana, claramente, para escalar los pararrayos. Y bueno, más adelante, al observar los caballos que había en la escena del crimen, pues se da cuenta que solamente podía haber sido estrangulada por un orangután. Y bueno, ya todo conseguía sentido, ya que pues se descubrió después que un marinero trae consigo a París un orangután que había encontrado en uno de sus viajes. Y después pues se dio cuenta que no podría controlarlo del todo y pues el orangután se escapó con una navaja de afeitar, allanando la propiedad de Madame L'Espanache y su hija. Y pues después de eso dio muerte a ambas, ¿verdad? Lo cual es muy curioso, ya que no había sido un asesino, sino el orangután. Y bueno, por último quisiera recomendarles mucho esta obra, ya que pues en primera el estilo de la obra es muy increíble y además que te deja con la intriga de saber quién es, ¿verdad? Y pues el autor de esta obra, Edgar Allan Poe, siempre busca que tú estés pues pegado a la obra, podría decirse así, y que pues te pongas a analizar también quién podría haber sido, ya que te dan muchos datos para que tú también vayas pensando. Así que yo lo recomendaría para que lo lean, ya que está muy interesante. Y bueno, sin nada más que decir, pues aquí culmino mi presentación y muchas gracias por su atención.